Profesor, se escucha música de fondo. Si no, a ver, vamos a buscar. Es que se ha dejado abierto algo. Tiene razón, acá se ha dejado abierto esa ventana. Listo. Así es. Cuando hablamos de derecho civil, estamos hablando sobre los derechos y obligaciones que tienen los sujetos de derecho que son más cotidianos, no más usuales, más comunes, los que normalmente desarrollamos de manera ordinaria, ¿no? Diaria. Los derechos civiles son los derechos del ciudadano, ¿no? Aquellos que en el día a día ejerce, ¿no? El derecho de las personas, ¿no? Donde están los sujetos de derecho, el concebido, la persona natural, la persona jurídica, ¿no? Regulados en el Código Civil. Y ahí se ve, por ejemplo, el nombre, el domicilio, la capacidad, eh, el derecho a los actos jurídicos, que son las actividades jurídicas, de los hechos más sencillos que uno realiza de manera unilateral o plurilateral, pero sin constituir contratos, ¿no? Por ejemplo, testamentos, ¿no? Este, actos de apoderamiento. En un acto jurídico, un negocio, no hay consenso. Es un tema más complicado, pero así los pueden diferenciar, ¿no? Un contrato es un acto jurídico o técnicamente un negocio jurídico, pero es especial porque en un contrato hay consenso y un contrato solamente es patrimonial, ¿no? Los derechos reales. En cuanto a los derechos reales, son aquellos derechos que tienen los sujetos de derechos sobre los bienes, ¿no? Que es el objeto de la clase de hoy. El derecho de familia, lo que es el matrimonio, la filiación, todos los derechos y obligaciones que tienen los integrantes ¿no? de una familia, como son, por ejemplo, los alimentos, ¿no? Las sucesiones, ¿no? Que es la herencia, ¿no? Toda la regulación que existe cuando una persona fallece, y cuando una persona fallece, deja de ser sujeto de derecho. Entonces, como no es sujeto de derecho ya, pierde sus atributos. Uno de los atributos que pierde es el patrimonio. O sea, un muerto no puede tener patrimonio. Entonces, el patrimonio de una persona que ha fallecido, una persona natural que ha fallecido, pasa a sus sucesores, ¿no? Inmediatamente con la muerte. El patrimonio no va a quedar nunca en el aire, ¿no? Esa transmisión es inmediata. Podrán hacer la declaratoria de herederos, ¿no? Al mes, podrán hacerlo a los 5 años, podrán hacerlo a los 40 años, pero el patrimonio siempre fue de ellos, ¿no? Simplemente faltó formalizar esa transferencia que se dio por causa de la muerte, ¿no? De una persona, que puede ser un familiar y a veces no. El derecho de los contratos, ¿no? Esa autorregulación patrimonial que hacen las personas. El derecho de las obligaciones, que son las consecuencias o efectos de los contratos, ¿no? Y como le decía también la semana pasada, el derecho civil peruano, ¿no? Es una herencia del derecho romano, ¿no? Y luego del derecho europeo continental, ¿no? Son los códigos civil italiano, código civil francés, código civil alemán, fundamentalmente. El patrimonio, conjunto de bienes, riqueza y también como deudas y obligaciones que le corresponde a un sujeto de derecho, que puede ser persona natural, persona jurídica, ¿no? Y es siempre cuantificar en dinero. Los sujetos de derecho, ¿no? Son los centros de referencia en la cual el derecho les otorga derechos y también les otorga obligaciones, les otorga deberes y también les otorga facultades. El derecho regula el comportamiento de los sujetos de derecho. Los derechos reales son derechos, ¿no? Que tienen los sujetos de derecho sobre los bienes. ¿Y qué son los bienes? Los bienes son un concepto jurídico referidos, ¿no? Concernientes a un objeto, material o inmaterial. Antes solamente los bienes eran los inmateriales, perdón, los materiales. No había noción sobre los bienes inmateriales, ¿no? O incorporales. Ahora de ambos hay. Los bienes tienen que ser ciertos, ¿no? O sea, estar claramente definidos que son, identificables,
Este, identificar significa que ese bien yo puedo distinguirlo de otros, ¿no? Apropiable, un bien tiene que poder, yo puedo poder tenerlo, ¿no? Yo puedo disponer de él y que satisface una necesidad humana, que se puede transmitir siempre de un sujeto a otro, ¿no? O sea, un bien que no se puede transmitir, no es un bien, pues, ¿no? Los bienes siempre se pueden transmitir de unos a otros. Excepcionalmente, la ley a veces dice este bien es intransferible, ¿no? Como sucedía, por ejemplo, con los bienes de las comunidades campesinas, ¿no? Antes se les prohibía, estaba prohibido que las comunidades campesinas pudiesen transferir sus bienes, básicamente inmuebles, ¿no? No podían venderlo. Eso se modificó con la Constitución del 93 y las comunidades campesinas podían vender sus terrenos. Entonces, muchas comunidades comenzaron, mediante sus dirigentes, ¿no? Comenzaron a vender sus terrenos. La comunidad campesina de Asia, ¿no? Ustedes saben todo lo que ha pasado en Asia, por ejemplo. Los atributos de la personalidad, el nombre, el domicilio, la capacidad y el patrimonio. Eso también lo pudieron haber repasado ya. Esto es, digamos, lo importante, ¿no? Derechos reales, propiedad, posesión, usufructo, uso, habitación, superficie y servidumbre. Los derechos que los sujetos de derecho tienen sobre los bienes son estos siete. En el caso del Perú son estos siete. Y son los derechos reales principales. O sea, tienen una existencia individual, una existencia autónoma. No necesitan de nada, no necesitan de otro derecho para existir. Ellos tienen existencia por sí mismos. Quizás los más conocidos, ¿no? Propiedad y posesión. El propietario, ¿no? Ustedes podrían decir, yo soy propietario, ¿no? de dinero, soy propietario de mi reloj, soy propietario de mi celular, soy propietario de la ropa que he visto, soy propietario este, de libros, ¿no? Etc. Lo vamos a ver eso. Y los derechos reales accesorios o de garantía, ¿no? O también denominados garantías reales. La hipoteca, ¿no? El anticresis y la garantía mobiliaria. La garantía antimobiliaria se llamaba la prenda, ¿no? Que era bastante común la prenda. Cuando una persona necesitaba a veces un préstamo de dinero, decía, oye, préstame 100 soles. Pero ya pues, está bien, pero dame algo en garantía, déjame algo en prenda, ¿no? Así se regulaba la prenda en el Código Civil, ¿no? Y los demás derechos reales también, la propiedad, la posesión, el usufructo, el uso, la habitación, la superficie de servidumbre. Están regulados en el Código Civil, como la hipoteca, la anticresis y la prenda. La prenda ya no existe, ahora existe la garantía mobiliaria que tiene una ley especial, ¿no? Que está fuera del Código Civil. Cuando ustedes escuchen el derecho real de superficie, o cuando escuchen el derecho de superficie, o cuando escuchen la superficie en el campo del derecho, entiendan que estamos hablando de un derecho real. Cuando digan, vamos a establecer una servidumbre, ¿no? Una servidumbre real. Claro, no estamos hablando de la servidumbre de que una persona es sirviente de otra persona. No. Estamos hablando de la servidumbre entre bienes, ¿no? Que se aplica en el caso de bienes inmuebles, ¿no? Uso, usufructo, habitación. Cada uno tiene un contenido diferente. Eso es importante, ¿no? Por ejemplo, los bienes se clasifican por su arraigo o desplazamiento o movimiento. Entonces, los bienes pueden ser bienes inmuebles, ¿no? Aquellos que no se pueden mover sin perjudicarse. Y los bienes muebles, ¿no? Aquellos que sí se pueden mover, ¿no? Sin sufrir ningún perjuicio. Los inmuebles no se pueden mover, los muebles sí se pueden mover. Este, ah, eh,
Delegado, por favor, lea el artículo 885, lo que está en negro. Bueno, son inmuebles. El suelo, el subsuelo y sobresuelo. El mar, los lagos, los ríos, los manantiales, las corrientes de agua y las aguas vivas o estanciales. Las minas, canteras y depósitos de Ya, hidrocarburos. ahí, por ejemplo, eso sí es más o menos claro, ¿no? Ya uno dice el suelo, subsuelo, pues, ya está, es obvio, el mar, un lago, un río, un manantial, las corrientes de agua, las aguas vivas o estanciales, o sea, aguas en movimiento, un río, ¿no? O un brote de agua, ¿no? Este, Cuando vean así en algunos textos el asterisco que puede estar, y esta curva, ¿no? Estas curvas, no, o sea, en cursiva, generalmente son normas modificadas, ¿no? O sea, hay bastantes normas modificadas. O sea, el Código Civil es del 84. Acá el artículo 4 se modificó. Eso es importante siempre, ¿no? Siempre considerar un texto que esté actualizado, ¿no? Continúe el 4, por favor. Siga leyendo. Inciso incorporado por la primera No, eso no, disposición. solamente el 4 nada más. Las naves y embarcaciones, los diques y muelles. Miren ahí, ¿ah? Una nave, ¿no? Y las embarcaciones son inmuebles, ¿no? Los Profesor, diques y los muebles son, perdón, y muelles son inmuebles. Perdón, dígame. ¿por qué las naves y embarcaciones se dirán inmuebles? Porque tengo entendido, inmueble es un bien, digamos, que no se puede trasladar fácilmente de un lugar a otro, ¿no? Decisión del legislador. Se considera que era más conveniente considerarlos como inmuebles. Ah, ok. Claro, ya, y ahí, por ejemplo, escapa del sentido general, ¿no? Del 1, 2, 3, donde básicamente ahí está la definición, se corresponde, ¿no? Con el nombre. En cambio, aquí en el 4 y 5 vemos que ya no. Continuamos con el 6, por favor. Perdón, está mal. El 6 está acá. Los, 6 drogado y subimos aquí. Ajá. El 7. las concesiones para explotar servicios públicos, las concesiones mineras obtenidas por particulares. Los Miren acá, derechos, eso es una concesión para explotar servicios públicos, o sea, por ejemplo, electricidad, ¿no? La que tiene en él, ¿no? Se considera un inmueble. Las concesiones mineras, ¿no? Una minera que le entregan una cantera, ¿no? O minas, ¿no? Que es un derecho real. Es un derecho real especial para minería, la concesión. Es un derecho real, pero solamente para minería. Es un bien inmueble. Continúe. los derechos sobre inmuebles inscribibles en el registro, los demás bienes a los que la ley les confiere tal calidad. Ya, esto es importante, ¿no? O sea, el 11. O sea, un bien inmueble, la ley tiene que decir de manera expresa que es bien inmueble. O sea, aquí digamos, es una relación de bienes cerrada, ¿no? Un bien será inmueble cuando, ¿no? El Código Civil o una ley especial diga que es inmueble. Aquí no es, se supone, ¿no? O por exclusión, ¿no? Es un número cerrado de supuestos. Estos bienes son inmuebles. En este caso, 11 incisos, ¿no? Del artículo 885 del Código Civil que señala que son inmuebles. En cambio, el 886 dice que son bienes muebles. Por favor, continúe leyendo. Son muebles los vehículos terrestres de cualquier clase, las fuerzas naturales susceptibles de apropiación, las construcciones en terreno ajeno hechas para un fin temporal, las los materiales de construcción o procedentes de una demolición si no están unidos al suelo, los títulos, valores de cualquier clase o los instrumentos donde conste la adquisición de créditos o de derechos personales, y los derechos patrimoniales de autor, de inventor, de patentes, nombres, marcas y otros similares. Claro, el 1, el 2, bueno, el uno es que es un bien mueble clásico, es un vehículo, ¿no?
La construcción en terreno ajeno también, porque se puede mover, se puede deshacer, ¿no? Los materiales de construcción también. Miren eso, las fuerzas naturales susceptibles de apropiación. Por ejemplo, el agua. El agua cuando ya está ya lo tiene Sedapal administrando, está en las cañerías, el agua ya es un bien mueble. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, no paga el servicio a Sedapal y le corta la conexión, ¿no? Esa persona, como el agua es- en el gobierno de PPK, se modificó la constitución y se creó el derecho fundamental al agua, ¿no? Entonces, esa persona dice, yo sin agua no puedo vivir y él mismo hace su conexión se pasa el agua, ¿no? Gratis, ¿no? O las personas que hacen conexiones clandestinas y no tienen medidores en sus casas, ¿no? Y utilizan el agua libremente, ¿no? Hasta que Sedapal los detecta y Sedapal los denuncia por el delito de hurto. El delito de hurto, ¿no? Es la apropiación de un bien mueble. Y en cambio, el número 5, los títulos valores, cheques, pagarés, warrants, letras de cambio, ¿no? Bienes muebles. Los derechos patrimoniales de autor, miren acá estamos hablando de bienes incorporales, inmateriales, ¿no? Son bienes muebles. Sí, siga leyendo, por favor. El 6. Los derechos patrimoniales de autor, derechos de patente, nombres comerciales, marcas y otros derechos de propiedad intelectual. Las rentas o pensiones de cualquier clase, las acciones o participaciones que cada socio tenga en sociedades o asociaciones, aunque éstas pertenezcan bienes inmuebles. Los demás bienes que puedan llevarse de un lugar a otro y los demás bienes no comprendidos en el artículo 885. Ven, miren el 9, ¿no? Bueno, el 6 y 7 todos son corporales, ¿no? El 9 dice los demás bienes que pueden llevarse de un lugar a otro. O sea, cualquier bien que se pueda transportar de un lugar a otro es bien mueble. Pero, dice, son bienes muebles los que no están en el artículo 885. O sea, son bienes muebles los que no son inmuebles. Y para ser inmuebles tienen que declararse de manera expresa, ¿no? Entonces, todo lo que no es inmueble es mueble. Entonces, por su arraigo, los bienes pueden ser inmuebles o muebles. Y ahí lo definen, lo diferencian yendo al Código Civil nada más. El Código Civil les dice cuáles son muebles y cuáles son inmuebles. Por su materialidad, las cosas son los bienes materiales, o sea, los bienes corporales, ¿no? Los bienes que se pueden tocar, ¿no? En cambio, los bienes inmateriales, los bienes incorporales son los derechos. Aquí la palabra derecho tiene una tercera acepción. Teníamos una primera acepción del derecho, ¿m? como, como sistema de regulación de comportamientos, ¿no? Y también puede ser el derecho como una disciplina, ¿no? de estudio de comportamientos, ¿no? El derecho. eh, Ahí, en esa primera acepción, asemejenlo a lo que podría ser ingeniería, ¿no? ¿Qué es la ingeniería? ¿Qué es el derecho? Una cosa así. La primera acepción. En la segunda acepción de la palabra o del término derecho, tenemos la facultad de efectuar un comportamiento. Yo tengo derecho a, ¿no? A hacer algo. Esa es la segunda acepción de derecho. Y la tercera acepción del derecho, la palabra derecho es esta. Es un bien incorporal. Derecho como bien incorporal. Cuando alguien dice, te voy a ceder mis derechos, ¿no? Te voy a transferir el derecho que tengo sobre esta marca, ¿no? Entonces, a veces no está hablando del derecho de la facultad, sino está hablando de un bien incorporal. De un bien incorporal. Por su registrabilidad.
Hay bienes que son registrables, que se encuentran en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, ¿no? Son bienes registrables. Y hay bienes que no están en registros públicos, no registrables. En el caso de los bienes registrables, para que un bien sea registrable, el bien tiene que tener cierto valor, cierta importancia, y además tiene que tener, un criterio, identificación, de diferenciación, ¿no? O sea, yo puedo este, saber que este bien, sea mueble o inmueble, es diferente del otro bien que puede ser mueble o inmueble, estando ambos en registros públicos. Entonces, y es un bien que tiene valor, ¿no? Que tiene importancia económica que justifique que esté inscrito, ¿no? Por eso es que se le inscribe. Entonces, yo no voy a registrar, por ejemplo, un celular en registros públicos, ¿no? No tienen importancia económica. Si se puede diferenciar, sí, ¿no? Con su número de email, posiblemente con el modelo, ¿no? Sí, 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 pero no tienen importancia económica. Entonces, ¿qué bienes muebles se registran en la SUNARP, en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos? Por ejemplo, los bienes inmuebles, ¿no? Como los predios, ¿no? Los lotes, las casas, los departamentos. Eso se llama registro de propiedad inmueble. Hay un registro de naves y aeronaves, ¿no? Hay un registro de propiedad vehicular, ¿no? Donde se registran los vehículos. Los vehículos son diferenciales de uno de otro, sí, porque tienen un número, ¿no? Un número de motor, número de serie, ¿no? De chasis, ¿no? Luego tienen su placa, entonces son diferenciables unos de otros. Eso permite, y tienen importancia económica, pues, ¿no? Normalmente un vehículo tiene cierto valor económico importante, entonces se pueden registrar ¿no? O son registrables mejor. Aquí también estamos en el Código Civil. Y podemos ver un libro del Código Civil que salió de registros públicos. A ver, relator, lee el artículo 2008 del Código Civil. Los registros públicos de que trata este libro son los siguientes. Ya, vamos por ahí. Ahí está. Registro de la propiedad inmueble, registro de personas jurídicas, registro de mandatos y poderes, registro personal, registro de testamentos, registro de sucesiones intestadas y registro de bienes inmuebles. Esos son los 7 registros que existen en la SUNAR, que existen en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, los 7 registros que tenemos en el Perú, ¿no? Los registros también, hay un reglamento general de registros públicos de la SUNAR, cada registro tiene su reglamento, ¿no? Hay directivas, hay un montón de normas registrales, pero en el Código Civil lo señala de esa manera. Y acá hay un artículo importante que quiero que lo anoten allí, que el 2012, léalo por favor. Relator, el artículo 2012, lea. Pensé que estaba abierto. Se presume sin admitirse prueba en contrario
que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones. Miren, eso es muy importante. Vale, vamos a ponerlo más acá. Ahí está más grande. ¿Qué creen que significa eso? El Código Civil, como la mayoría de textos legales, han sido elaborados para la población. O sea, las normas que se dan en el Perú, las del Congreso, las de la presidencia, las de los gobiernos regionales, las de los gobiernos locales u otras entidades, ¿no? Las normas jurídicas en el Perú se dan para cumplirse, ¿no? Y para que se cumplan, se publican en el Diario Oficial Peruano. La publicación en el Diario Oficial Peruano, y ahora en la página web del peruano, lo que busca es que los peruanos se enteren de las normas jurídicas que se dan, ¿no? Entonces, esas normas jurídicas que regulan los comportamientos, como las que se han publicado el día de hoy en el peruano. Si ustedes han revisado las normas, el peruano el día de hoy, se han emitido muchas normas jurídicas que, por regla general, van a entrar en vigencia a partir de mañana. Entonces, el lenguaje que manejan las normas jurídicas debe ser un lenguaje que cualquier peruano pudiera entender, ¿no? Sabemos que no todos los peruanos hablan español, no todos los peruanos tienen la misma cultura, pero el Estado se dirige a un peruano promedio, ¿no? Entonces, cuando el artículo 2012 tiene ese texto, relator, vuelve a leerlo, por favor. De nuevo, ¿no? Sí, por favor. Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones. ¿Usted mismo, relator, entiende lo que dice ese artículo? Sí, tengo entendido que cuando, o sea, que se asume que, digamos, todos ya saben lo que contiene las inscripciones que están poniendo en la publicidad. Eso es lo que entiendo. A ver, ¿cuántas partes tiene este artículo 2012 del Código Civil? Son tres partes. A ver, ustedes lo tengan ahí, yo voy a cerrar eso y ustedes me van a decir, ¿no? Y el artículo 2012, vamos a ir a una pizarra. Ya. Artículo 2012 del Código Civil peruano. Ya, ¿qué es lo primero que dice? Díctenme. ¿Cuál es Toda, la primera afirmación? Se presume. Se presume, ya. Uno, vamos a poner, numerémoslo. Se presume, es la uno. La dos, ¿qué es? Sin admitirse prueba en contrario. Un poco más. Listo. Ahí hay una tercera afirmación. toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones. Que toda persona Tiene conocimiento del contenido de las inscripciones. me ves ahí. Ya, es lo que dice el artículo, y esto se llama, y bueno, por el nombre nos puede ayudar, ¿no? Nos puede dar una idea.
Ya, ¿alguien se anima a explicarnos qué dice este artículo? Como les digo, este artículo está dirigido al peruano común y silvestre. El peruano civil, como el peruano, ¿no? Ordinario, tiene en su casa su código civil, ¿no? Y dice, artículo 2012, ya, a ver, publicidad registral, se presume, sin admitirse por el contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones. Está claro. O sea. Ya, ¿qué entienden ustedes? A ver, ¿algún voluntario? Marcela Rodas, ha levantado la mano, a ver. Dígame, Marcela. Señorita Rodas. Sí, ¿Qué no profesor. dice quién? Sí, levantó la mano, dígame. ¿Qué entiende de ese artículo? Así leyéndolo. Como le sucederá lo mismo cuando lea cualquier otro artículo, ¿no? Sea de la Ley General del Sistema Concursal, ¿no? O la Ley General de Sociedades. Cuando lee eso, ¿qué Ujú. entiende? Creo que es aquel que podría decirse que permite el acceso a la información. Ya, pero de ese artículo ahí sí tenemos 3 puntos. A ver, Lucy Mamani, está junto ahí en la lista, ¿no? Marcela Rodas. Señorita Lucy, Ingeniero, ingeniero más que, jurídico, no, abogado. Dígame. perdón, abogado. Sí, más que nada cuando hay concursos públicos, eh, se puede ver, o sea, para poder inscribirse a un concurso público o un cargo. No, no tiene nada que ver. Estamos hablando ¿en qué tema estamos ahorita? Lo he puesto como ejemplo. En el Perú, ¿qué entidad se encarga de los registros públicos? La Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Y vimos también que tenía sus registros, ¿no? La propiedad, la propiedad, ¿no? El título de propiedad de la casa donde ustedes viven, ¿no? Sea una casa, un departamento, ¿no? Si son propietarios, ¿dónde se inscribe? ¿Dónde debería inscribirse? No todos se inscriben en el Perú. En los registros públicos. En los registros públicos y vimos que en el registro de propiedad inmueble. La SUNARP es una entidad del Estado que se encarga, ¿no? De dar publicidad, de transmitir información respecto a los registros que administra, respecto a todos los registros que administra. Y justo ¿no? El relator leyó a los registros que administra. 1. Registro de propiedad inmueble. 2. Registro de personas jurídicas. 3. Registro de mandatos y poderes. 4. Registro personal. 5. Registro de testamentos. 6. Registro de sucesiones intestadas. 7. Registro de bienes muebles. Sobre esos 7 registros, ellos tienen la data registral de estos 7 registros que administran, que manejan. O sea, todos los testamentos que se hacen se inscriben aquí. En el registro personal, por ejemplo, los divorcios, por ejemplo, las personas que son declaradas incapaces y que no pueden administrar
regularse por ellas mismas, ¿no? Porque pueden tener un problema mental, de salud mental, los mandatos y los poderes. Las personas jurídicas, si yo creo una asociación, si yo creo una sociedad, aquí se inscriben. El Estado peruano, el Estado peruano maneja toda una data de registros. ¿Cuántos bienes inmuebles están inscritos en los registros públicos? ¿100? ¿1000? ¿500? ¿200.000? ¿500.000? La idea es que en algún momento todos los bienes inmuebles estén inscritos en los registros públicos. Esa es la idea. Por eso tiene que formalizarse la propiedad inmueble en el Perú. No termina de formalizarse. Todavía no. Igual todos los testamentos, igual todas las personas jurídicas. Entonces, registros públicos administra esos registros, esos 7 registros. Y registros públicos brinda esa información a todos los peruanos. A ver, Flor Silva. Oh, perdón, Valerie era, ¿no? Valerie Silva. Y usted lee, se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones registrales, ¿no? ¿Y qué entiende ahí, David? Que tiene que ser de conocimiento público y que la persona tiene O sea, que... ya es de conocimiento público, ya. Todo lo que está en registros es de conocimiento público. O sea, usted puede obtener información de registros públicos libremente, sin problema. No hay obstáculo para esa información, es libre. Claro, En algunos casos tiene que pagar, pero es libre. O sea, puede acceder a toda la información de allí, que está allí. Por ejemplo, usted quiere saber si el señor Jean Carlos Delgadillo Campos es propietario, entonces hace una búsqueda, pone su nombre, ¿no? James Carlos Delgadillo Campos, ¿tiene propiedad? Y le sale sí, sí, tiene cinco bienes inmuebles. Y usted puede acceder a esos 5 bienes inmuebles, ¿no? Y puede obtener toda la información, o sea, que dónde están, ¿no? Todo, cómo el contrato, la escritura pública, donde lo compró, todo lo puede sacar de registros públicos. O usted sabe que Leónida Andrade ha constituido una persona jurídica, una asociación, pongamos. Usted puede ir ahí y la asociación se llama Asociación Juventudes Unidas. Busca, encuentra, hay un código que es la partida electrónica, encuentra su partida electrónica y puede sacar toda la información de esa asociación. O sea, la información es pública ya. Esa información ya es pública. Dígame entonces.
¿Ok? Sí, 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 acá. Solamente que Ya, hay dígame. bulla en mi casa. Allá, dígame, ¿qué entiende? Ah, bueno, que la persona tiene dicha información. O sea, si es pública, tiene que tener conocimiento, como dice el punto 3. Sí, 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 sí. A ver, lo que nos está diciendo ese artículo es que se presume. ¿Quién presume? El organismo. Quien presume es, en este caso, es el Estado. El Estado peruano presume, o sea, entiende que es así. El Estado presume. ¿Qué presume? Presume que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones. O sea, el Estado peruano, en el caso suyo de David, el Estado peruano le dice, usted, señor, usted David, yo presumo que usted tiene conocimiento de todas las datas que están en registros públicos. Yo presumo que usted sabe todo lo que está, toda la información que existe en registros públicos, usted la conoce. ¿Por qué? Porque es información abierta, disponible. Usted puede acceder a ella. Entonces yo presumo que usted sabe todo lo que está en registros públicos. Ahora, hay presunciones legales, en este caso es una presunción legal porque surge de una norma jurídica o de la ley en sentido general. Hay presunciones legales que admiten prueba en contrario y hay presunciones legales que no admiten prueba en contrario. Cuando una presunción legal admite prueba en contrario, yo le puedo demostrar que no es cierto. En cambio, cuando la presunción dice sin admitir prueba en contrario, significa que yo no puedo probar de ninguna forma que la cosa es diferente, ¿no? Que la situación es distinta o que no. O sea, David, ¿usted podría probarle al Estado que no conoce de toda la información que está en los registros públicos? Eh, Sería mostrando una discapacidad, porque bueno, se podría escudar, como usted lo estaba mencionando, de que Ya, pero sin, de manera general, ¿no? Una persona común y silvestre puede probarle al Estado que no conoce de la información que está en registros públicos. Usted, David Ramos Rodríguez, puede probarle al Estado que no conoce que toda la información que está en registros públicos, usted la sabe, la conoce. demostrarlo difícil. No, no es difícil, no se puede, porque el mismo Estado le dice, usted no puede probar en contrario, usted no puede probar su ignorancia, usted no puede probar su desconocimiento. Por eso dice, se presume y no se admite que se pruebe lo contrario, que todos conocemos de la data registral, que todos sabemos de lo que está en registros públicos. Los 35 que estamos en esa aula del Zoom sabemos de toda la información que está en los registros públicos. Profesor, una pregunta, y cuando, por ejemplo, toman en consideración de que, por ejemplo, en un área rural donde no hay eh, ese alcance, esa transparencia. No, o sea, sí, todo lo que está en registros públicos, por eso pues, ellos están diciendo, están hablando de la información que está en registros públicos. O sea, claro, usted me dirá, hay personas que puede que un terreno esté en un lugar alejado. Esas personas, ustedes están en Lima, ustedes se han criado en la capital, ustedes están en una universidad pública, ¿no? Importante. ¿Y ustedes conocían lo que era el principio de publicidad registral? ¿Ustedes conocían que así funcionaban los registros públicos en este aspecto? ¿Sabían eso? La verdad no, profesor. O sea, si yo les decía, les vendo mi departamento, en base a ese principio,
¿Ustedes, qué se entendía de ustedes? Yo digo, depende de mi departamento está inscrito en registros públicos. Que nosotros ya sabemos que, digamos, toda la información de su departamento es cierto y también sabemos, digamos, su Que no es ubicación. cierto lo que les digo. Yo les digo, yo soy propietario registral, propietario de registros públicos. Correcto lo que está diciendo. Entiende que ustedes saben cuál es la realidad en los registros públicos. Ustedes saben si yo soy propietario de verdad de un departamento y si el departamento está inscrito a mi nombre y las características del departamento y todo lo que tenga que ver con ese departamento en los registros públicos. Y ustedes no pueden probar que no sabían. O sea, ustedes no podrían ser engañados por mí porque esa información está en registros públicos. Ustedes la saben y ustedes no pueden probar en contra de ese conocimiento. La una, suspendemos 15 minutos, coman algo y volvemos a la 1:20. Suspendo también suspendo la grabación y la debo retomar cuando volvamos. 15 minutos, descansen. Recording stopped. La clase acaba a las
Listo, volvemos. Les indiqué en el Facebook una tarea sencilla que tiene que ver con unos servicios gratuitos no, que presta la SUNARPA, que es alerta registral, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen un terreno, o tienen una casa, o tienen un departamento, ¿no? Tienen un bien inmueble que está en registros públicos. Es requisito que esté en registros públicos. Y ustedes desean estar informados de cualquier cambio que se produzca en registros públicos sobre su bien. Porque si fuese diferente, o sea, si no están ustedes inscritos, pongamos, yo soy un vecino suyo y yo falsifico ¿no? la firma del padre de ustedes, ¿no? O del propietario de la casa donde viven ustedes. Y esa falsificación, esa transferencia de propiedad la llevo a registros públicos y aparezco yo como propietario, ¿no? Estando yo como propietario, lo pongo un aviso, ¿no? Un aviso en el comercio que pocos leen ahí, si no están interesados en comprar o vender, ofreciendo la casa, ¿no? Y haciendo una persona, o se presentan 10 personas y me compran la casa, su casa, ¿no? Y ellos están en registros públicos. Ahora como propietarios, el primero de ellos, o cualquiera de ellos. Y esa persona a su vez puede hipotecar, puede vender. Ustedes van a tomar conocimiento por registros públicos de todos estos cambios que se dan en ese registro de su propiedad. ¿Alguien le va a avisar de registros públicos? No, no, nadie les va a avisar. La única forma que tienen ustedes para estar enterados es inscribiéndose mediante alerta registral, ¿no? Lo único que tienen que hacer para utilizar este servicio gratuito es tener la partida electrónica. Que la pueden tener, es un código.
que la pueden tener en algún documento de su, ¿no? En su casa, ¿no? De sus papás, tíos, abuelos, de ustedes. Si no tienen la partida electrónica, pueden hacer una búsqueda. Por ejemplo, yo sé que el señor Aarón Sebastián Mendoza Altamirano es propietario, pero no tengo la partida electrónica. Entonces hago una búsqueda registral con el nombre de él y obtengo la partida electrónica. Obteniendo la partida electrónica, me acojo al servicio gratuito de alerta registral, ¿no? Dejo mi correo y cuando hay algún cambio, Registros Públicos cuando me va a comunicar, ¿no? Ha ingresado un documento en el cual están vendiendo, están hipotecando, ¿no? Están haciendo algo sobre el bien que está inscrito en Registros Públicos ¿no? Del cual usted está interesado en conocer, ¿no? No piden ninguna acreditación, más que el tener ¿no? la partida electrónica. ¿Entendieron? Sí. Iris Liñán, Sí, profesor. ¿entendió lo que tiene que hacer? Sí tenía una consulta, y en caso no se encuentra registrado. No, o sea, si no se encuentra registrado, Registros Públicos no le puede ayudar, ¿no? Porque Registros Públicos administra la información que tiene nada más, ¿no? Si no tiene esa información, no se puede. Debieran estar todos los bienes en registros públicos, ¿no? Desde hace tiempo, desde que yo estaba en la universidad y estudiaba el curso de Derechos Reales, ¿no? Se decía que ya se está acabando, ¿no? Ya de inscribir todos los bienes, pero todavía no. Pues, bueno, el otro problema también es que hay mucha propiedad informal, ¿no? Cuando, si ustedes, cuando ustedes vayan a hacer, por ejemplo, la primera compra ¿no? De un departamento, de una casa, evidentemente van a comprar un bien, un predio, ¿no? Un bien inmueble que esté formalizado, ¿no? O sea, van a decir, ¿necesito registros públicos? Sí. ¿Necesito registros públicos a su nombre? Sí. ¿Tiene alguna carga, algún gravamen, ¿no? O sea, ¿tiene hipotecas, tiene embargos? No, no tiene nada, está limpio en registros públicos, no tiene nada. Ya, listo. Van a verificar todo a nivel de registral, un procedimiento que se llama estudio de títulos, y en cuanto a registros públicos van a ver que todo está conforme, ¿no? Entonces, por ese lado ya pueden continuar con lo que sería la compra-venta, ¿no? Han verificado. ¿Cuál es el problema de que no sean registros públicos? Como vamos a ver más adelante, ¿no? Es que puede haber otros propietarios, ¿no? Puede haber problemas ese bien en cuanto a la acreditación de quién es realmente el propietario. Eso implica un riesgo, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Otra pregunta? ¿Ninguna? Ya. Y tenemos por su fungibilidad, bienes fungibles o no fungibles. La diferencia es que son bienes que son intercambiables, reemplazables, ¿no? Hay bienes que no son reemplazables, otros bienes que sí son reemplazables. Entonces, esta clasificación en cuanto a los bienes, arraigo, materialidad, registrabilidad y fungibilidad. Los frutos, ¿no?
Entonces, estamos hablando de los frutos en el derecho. ¿Qué son los frutos? Son los beneficios económicos, ¿no? Los provechos renovables, como dice, que produce, que origina quién, él o un bien. El origen de ese concepto jurídico de frutos viene evidentemente viene viene del derecho romano y tiene que ver con los frutos naturales, ¿no? Si yo era dueño de un predio y en el predio tenía una plantación de naranjos, ¿no? O tenía viñedos, o tenía manzanos, ¿no? Entonces, los frutos, ¿no? Los frutos que yo cosechaba eran los provechos económicos, ¿no? Y me pertenecían a mí, como propietario del bien inmueble. También podría ser que yo era dueño de ganado, ¿no? Por ejemplo, ganado vacuno, ¿no? El- la, le- la leche de las vacas, ¿no? O las crías de las vacas, frutos también, frutos naturales. Y tenemos también los frutos industriales, ¿no? En los frutos industriales hay intervención humana y normalmente lo que existe es una actividad industrial, hay una actividad empresarial, hay una actividad que busca generar riqueza, ¿no? Entonces podemos tener allí algo cercano que vamos a ver, por ejemplo, los beneficios, las ganancias, las utilidades que se da ¿no? del funcionamiento de una empresa, como una sociedad anónima que se dedique a hacer agroexportación, por ejemplo, ¿no? Frutos industriales. Tengo mis acciones, esas acciones aumentan, o esas acciones me pueden brindar a mí el pago, ¿no? Porque ha habido un balance y en ese año se ha generado ¿no? Entre ingresos y egresos, una utilidad. Y esa utilidad me corresponde a mí como socio y detentador de acciones. Frutos civiles. En cambio, los frutos civiles surgen de actos y contratos, ¿no? Un contrato con un banco, un contrato bancario. Yo al banco le entrego una cantidad de dinero y el banco me va a pagar, ¿no? Debiera hacerlo, un interés por ese depósito, ¿no? Interés pasivo allí. Y ese interés es un fruto civil. Este, También podríamos considerar que un fruto civil, por ejemplo, es la renta que se genera cuando yo alquilo un bien, ¿no? Alquilo un auto, alquilo una máquina, alquilo un predio. Entonces, esa renta arrendaticia es un fruto civil. El derecho real más importante es la propiedad. La propiedad es el derecho real más amplio, que otorga más facultades, más atributos. Es el máximo derecho real, ¿no? En el derecho civil. El propietario es el que más puede respecto de un bien. Es el derecho real que tiene más poder, la propiedad. Y ese derecho real me permite cuatro atributos que son el derecho a usar, el derecho a disfrutar, el derecho a disponer y el derecho a reivindicar. El derecho a usar, ius utendi, es la simple utilización del bien. Si yo soy propietario, puedo utilizar el bien, puedo usarlo. Tengo un vehículo, puedo manejar el vehículo. Tengo una casa, puedo vivir en ella, ¿no? El derecho a disfrutar. ¿Alguien puede decirme qué es el derecho a disfrutar?
Tiene que ver con lo anterior que estuvimos hablando. Naturales, industriales, civiles. Es el derecho de disfrute. ¿Mm? Dar frutos. Es el derecho a percibir los frutos, a beneficiarse de los frutos. Entonces, como propietario tengo el derecho a tomar los frutos naturales, los frutos industriales, los frutos civiles. Como propietario me corresponden. O sea, no solamente usar el bien, sino también obtener los frutos de ese bien. Y el derecho de disposición
Profesor, disculpe, ¿está hablando? Porque no le escucho nada, la verdad. No estoy hablando nada todavía. Estoy haciendo mi gráfico. Ah, ok, pues. Ya más o menos esto es lo que hemos estado conversando, ¿no? La norma jurídica establece diversos derechos y diversas obligaciones a los sujetos de derecho. Derechos patrimoniales, extrapatrimoniales, ¿no? Dentro de los patrimoniales hay diversos derechos pero tenemos algunos que son derechos patrimoniales que recaen sobre bienes, que se denominan derechos reales. Estos derechos reales pueden ser principales cuando tienen existencia independiente. En cambio, los derechos reales accesorios o derechos reales de garantía o garantías reales no tienen existencia independiente, existen en base a otro derecho del cual dependen. Por ejemplo, ustedes entienden que puede existir una hipoteca sin una obligación que garantice. ¿Puede existir una hipoteca sola que no garantice nada? ¿Mm? Díganme. Creo que no, profesor. No, claro que no. La hipoteca tiene el objetivo de garantizar, ¿no? Una obligación. Normalmente es una obligación dineraria, ¿no? Una deuda dineraria, ¿no? Lo usual. Puede ser cualquier tipo de obligación. Pero la hipoteca tiene esa función. La hipoteca debe existir en cuanto exista una obligación que garantizada. Igual el anticresis, igual la garantía mobiliaria. Mobiliaria, muebles, garantía sobre muebles. Entonces la propiedad nos dicen a su vez que nos da atributos. ¿Cuáles son los atributos de la propiedad? Usar, disfrutar, disponer y reivindicar. Esos cuatro son los atributos de la propiedad. Usar, disfrutar, disponer y reivindicar. Disponer, la disposición. ¿Hasta ahí está claro? ¿Preguntas? Hoy vamos a hablar sobre la disposición. Profesor, disponer es cuando se puede usar en cualquier momento, ¿no? Aun cuando no está presente. No, eso es usar. Ah, En ese momento vamos a hablar de disposición. O sea, ahorita vamos a encargarnos del atributo de la disposición. Pero hasta usar y disfrutar, ¿está claro? ¿Todo lo demás? Recuerden, pregunten. Eros Fasabi, No, profesor, todo está bien. ya, seguro, ¿no? Listo. Entonces, vamos a guardar y vamos a cerrar aquí. La disposición, ¿no? Profesor, una consulta.
Sí, ¿Cuál es la diferencia entre una hipoteca y una garantía mobiliaria? sí, también vamos a ver eso. Bueno, una diferencia respecto al bien, la hipoteca este, recae sobre un bien inmueble. La garantía mobiliaria, antes prenda, recae sobre un bien mueble, por ejemplo. La garantía mobiliaria, antes era muy, quitando el tema del bien mueble o inmueble, eran garantías más o menos semejantes. La garantía mobiliaria ha sustituido a la prenda a partir de que efectuaron muchos cambios en ella, cambios importantes, y ahora tiene una regulación distinta, diferente, ¿no? A la que tenía antes de que se cree la garantía inmobiliaria y cuando solamente existía en el Código Civil hipoteca, anticresis y prenda. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita solamente la disposición. Listo, gracias. La disposición. Normalmente cuando uno utiliza el término disposición, que le corresponde al propietario, que le corresponde al propietario, estamos hablando de que esa persona puede efectuar, el que tiene la disposición, va a poder efectuar las, las máximas, ¿no? Los mayores, mejor, los mayores actos y contratos respecto ¿qué es lo que lo mayor, lo máximo que se puede hacer respecto de un bien? Por ejemplo, ¿qué? Piensen ustedes son propietarios de algunos bienes, ¿no? Ustedes como yo tenemos algunos bienes. A ver, participantes, vamos aquí. Señorita Talía Santibáñez, Sí, profesor. dígame un bien del cual usted es propietaria. Bueno, tengo un terreno. ¿Suyo? Bueno, en realidad es de mi mamá. Ya, entonces su mamá es la propietaria. Pero que sea un bien que sea suyo, cualquiera, de cualquier valor. ¿Un celular tendrá? Claro, sí, un celular, por ejemplo. Ya, un celular, un bien mueble, un celular. Ya, respecto a ese celular, digamos que usted tiene, como usted es propietaria, entonces usted tiene el uso, tiene el disfrute, tiene la disposición y tiene la Ujú. reivindicación. En cuanto a la disposición, implica que tiene las mayores posibilidades de ejecutar actos y contratos sobre ese bien. ¿Qué es lo más que podría hacer sobre ese bien? Mm, ¿Venderlo? Claro, eso es importante. Usted puede, ¿cómo le explico? Usted puede transferir la propiedad del bien. ¿Y cómo puede transferir la propiedad del bien? Uno es, pongámoslo completo, el contrato de compraventa. Un contrato de compraventa, es una posibilidad. También podría regalarlo, Sí, también, claro. ¿sí? Es la donación, un contrato que también transfiere la propiedad. También podría donarlo o regalarlo, ¿sí? Puede transferir la propiedad.
Si, por ejemplo, usted fuese su mamá y tiene un terreno, un bien inmueble, ¿qué garantía real podría aplicarle a ese terreno? Va a un banco y le dice, señores, necesito, ¿no?, un préstamo de dinero, un mutuo dinerario. Y el banco le dice, ya, denos una garantía. Y si usted fuese su mamá, ¿qué diría? Ah, ya el bien lo puedo, ¿qué? Hipotecar. Hipotecar. Entonces usted podría, así se llama, grabar el bien, ¿no?, con una garantía, ¿no? Que podría ser una hipoteca, un anticresis, o una garantía mobiliaria. Usted misma, ¿por qué hablamos aquí de garantías reales? Sería una garantía real porque es sobre un bien inmueble. Correcto, ahí nada más. Es una garantía real porque es una garantía que recae sobre un bien. Eso significa real. Cuando hablamos de derecho real, es un derecho que recae sobre un bien. Así, ahí está, suficiente. Usted contesta eso, tiene 0.25 en el examen parcial. Una garantía real porque recae sobre un bien. Muy bien. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de disposición, estamos hablando de esas mayores facultades. Usted puede transferir la propiedad, usted puede grabar el bien. Eso es lo que implica disposición. Ahora, también, cuando si usted, por ejemplo, y eso es me vas a acordar un caso real, cuando usted un propietario le da poder, ¿no?, a un tercero, o sea, a otra persona, le da un poder a un tercero. Y a veces sucede, pues, ¿no? Y dice, mira que está todo. Ya, y dice, ¿no?, para que en mi nombre y representación, ¿no?, disponga, acá saben, disposición, disponga de todos mis bienes, ¿no?, muebles e inmuebles, ¿no?, presentes y futuros, ¿no?, que tenga dentro y fuera del Perú. Le estoy dando muchísimo poder a ese apoderado, ¿no? Y solamente por esa palabrita, disposición. Solamente por esa palabra, disposición. Entonces, cuando uno da facultades de disposición sobre los bienes, está señalando esto. Podría venderlo, podría regalarlo, podría hipotecarlo. Los delegados, por favor, registre que nos estamos quedando en ese tema, ¿ya? Y nos vemos la siguiente clase, ¿no? Hasta luego, pues luego nos cortan la clase. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. profesor.